El deseo de justicia es una de las emociones más peligrosas del ser humano. Cuando la ley falla y la impunidad reina, la mente colectiva empieza a fantasear con un salvador, alguien que camine entre las sombras y haga lo que el Estado no puede hacer. En la televisión, ese deseo tiene nombre: Dexter Morgan, un analista forense con un código estricto que solo caza a quienes merecen morir. Pero la realidad nunca es tan limpia como un guión de Hollywood. Muchos dicen que en Brasil existió el Dexter de la vida real, un hombre que ejecutó a violadores, narcotraficantes, asesinos y pedófilos, un monstruo que devora otros monstruos. Pero hoy vamos a desenterrar los archivos reales. Vamos a analizar la historia paso a paso, desde la herida en su cráneo hasta los cadáveres que dejó en las duchas de las prisiones, para descubrir si realmente era un justiciero o simplemente un depredador que encontró la excusa perfecta para derramar sangre. Para entender cómo nace una máquina de matar, a veces hay que retroceder al momento en que ni siquiera has abierto los ojos al mundo. Año 1954, en una humilde zona rural de Santa Rita do Sapucaí, en Minas Gerais, Brasil. En una pequeña casa, una mujer embarazada de pocos meses sufre la furia de su esposo. El hombre, borracho y fuera de sí, le propina una paliza brutal. Entre los golpes, una patada violenta impacta directamente en el vientre de la madre. El 17 de junio de ese año nace Pedro Rodríguez Filo, pero no nace como un bebé cualquiera. Al limpiarle la cabeza, los médicos notan algo alarmante. El niño tiene una notable abolladura en el cráneo, un hundimiento físico provocado por la patada de su propio padre. La neurociencia moderna ha demostrado que los traumatismos en la zona frontal del cerebro pueden destruir el mecanismo del autocontrol y la empatía. Pedro nació con el freno roto. Creció en un hogar donde los gritos y los golpes eran el desayuno de cada día. Un entorno normal para la pobreza de la época, pero un infierno para un niño que guardaba un volcán en su interior. A los 13 años, mientras otros chicos de su edad jugaban en las calles de tierra, Pedro ya miraba a las personas de una manera distinta. No sentía miedo, sentía un impulso. Una tarde, durante una discusión con un primo mayor que intentó intimidarlo, Pedro lo empujó hacia una prensa de caña de azúcar en funcionamiento. El primo casi pierde el brazo. Fue el primer aviso de la bestia que habitaba en él. La vida de Pedro cambió drásticamente cuando cumplió 14 años. Su padre trabajaba como guardia de seguridad en una escuela municipal de Alpenas. Un día, las autoridades escolares descubrieron que alguien estaba robando la comida de los niños de la cafetería. El vicealcalde del pueblo, sin hacer una investigación profunda, acusó directamente al padre de Pedro y lo despidió de inmediato, sumiendo a la familia en la miseria y la vergüenza pública. Pedro vio a su padre humillado, pero no lloró ni buscó ayuda. En su mente adolescente, el honor de la familia se pagaba con una sola moneda: la vida. Consiguió una vieja escopeta. Esperó precisamente frente al ayuntamiento del pueblo. Oculto,
entre las sombras, observando cómo la gente común caminaba de un lado a otro. Cuando vio aparecer al vicealcalde, Pedro no dudó, caminó hacia él, levantó el arma y le disparó a quemarropa frente a todos. El caos se desató en la calle, pero Pedro se dio la vuelta y caminó con total tranquilidad. Sin embargo, para Pedro la ecuación no estaba resuelta. El verdadero ladrón de la comida seguía libre. Días después, localizó al otro guardia de la escuela, el hombre que realmente había estado robando los suministros. Lo emboscó en un callejón oscuro y lo ejecutó de la misma manera. A los 14 años, Pedro ya era un doble asesino. Tuvo que huir de su hogar, dejando atrás su vida común para convertirse en un fantasma perseguido por la ley. Fugitivo de la justicia, Pedro viajó cientos de kilómetros hasta llegar a Mogi das Cruzes, en la periferia de São Paulo. Un adolescente solo en una de las zonas más peligrosas del país. Para sobrevivir, se introdujo en el mundo del narcotráfico. Empezó como un simple distribuidor, pero pronto descubrieron su letalidad. Pedro no robaba por vicio, mataba a los traficantes rivales para quedarse con sus territorios. Se convirtió en un limpiador de las favelas. Fue en ese submundo de violencia donde ocurrió algo que nadie esperaba. Pedro se enamoró. Su nombre era María, Aparecida Olimpia. Ella vio algo en ese joven frío y callado, y Pedro encontró en ella un oasis, la única persona que lograba calmar los demonios de su cabeza. Vivieron juntos un tiempo, planeando una vida normal, lejos de las armas. Pero en el mundo del crimen, la felicidad se paga cara. Una noche, mientras Pedro estaba fuera resolviendo un asunto, una banda rival liderada por un narcotraficante apodado El Chino asaltó su casa. Buscaron a Pedro, pero al no encontrarlo, descargaron su frustración con María. La torturaron, la mutilaron y la asesinaron sin piedad. Cuando Pedro regresó y encontró el cuerpo de la mujer que amaba, algo dentro de su cerebro se rompió para siempre. El poco rastro de su humanidad que le quedaba se evaporó esa noche. Aquí es donde la comparación con Dexter Morgan empieza a desmoronarse por completo. Dexter sigue un código estricto, investiga, busca pruebas y se asegura de que su víctima sea culpable. Pedro no tenía tiempo para eso, él quería ver arder el mundo. Usando sus contactos, Pedro descubrió que el Chino y toda su organización iban a celebrar una boda en un salón de fiestas de la favela. Pedro no esperó a cazar al líder a solas en un callejón. Consiguió a 4 cómplices armados y se dirigió al banquete. Imagina la escena: música a todo volumen, luces, risas, familias enteras celebrando. De repente, las puertas se abren de golpe. Pedro entra con una ametralladora en las manos. No hubo preguntas, no hubo advertencias. Empezaron a disparar ráfagas contra la multitud. Los proyectiles atravesaban las paredes, las mesas y los cuerpos de los invitados. Cuando el tiroteo cesó, el suelo estaba cubierto de sangre, vidrios rotos y pastel de bodas. El saldo de esa noche fue de 7 muertos y 16 heridos. El Chino murió en el lugar, sí, pero también murieron personas que asistieron a una fiesta, invitados inocentes que no tenían nada que ver con el asesinato de María. A Pedro no le importó el daño colateral. Para él, si estaba sentado en la mesa de su enemigo, merecías la misma muerte. Aún no cumplía los 18 años y su cuenta personal ya superaba las 20 víctimas.
Si hay un capítulo en la vida de Pedro Rodríguez Filo que demuestra que estábamos ante un monstruo insaciable, es lo que le hizo a su propia sangre. Mientras Pedro seguía prófugo, la tragedia volvió a golpear a su familia, pero esta vez desde adentro. Su padre, el mismo hombre que lo golpeó antes de nacer, asesinó a la madre de Pedro. No fue una muerte rápida. La atacó con un machete, dándole 21 cortes hasta dejarla sin vida en el suelo de la cocina. El hombre fue capturado de inmediato por la policía y enviado a la prisión local. Cuando Pedro se enteró de la noticia, no lloró la muerte de su madre, sintió una ira tan profunda que nunca juició. Diseñó un plan para ser capturado, quería entrar a esa misma prisión, quería estar en el mismo patio. En mayo de 1973, con 19 años, Pedro finalmente fue arrestado y procesado. Debido a su peligrosidad, fue enviado a una prisión de máxima seguridad, donde casualmente estaba su padre. Pedro movió sus influencias con los guardias y los reclutó para organizar un encuentro en un pasillo oscuro, lejos de las cámaras y de las miradas de los custodiados. Cuando tuvo a su padre enfrente, Pedro sacó un cuchillo de fabricación casera. El padre suplicó por su vida, pero Pedro comenzó a apuñalarlo una y otra vez. 21 apuñaladas, exactamente el mismo número de cortes que su padre le había dado a su madre. Pero lo perturbador vino al final. Con su padre aún agonizando en el suelo, Pedro usó el cuchillo para abrirle el pecho. Con sus propias manos ensangrentadas le arrancó el corazón y en un acto de canibalismo ritual y puro salvajismo, Pedro masticó un trozo del corazón de su padre antes de escupirlo en el suelo. Eso no es el código de Dexter. Eso es la firma de una bestia que disfruta de la destrucción absoluta de sus enemigos. Para cualquier asesino en serie, la cárcel es el final de su carrera. Para Pedrinho, fue el inicio de su época dorada. Cuando entró en el sistema penitenciario brasileño en los años 70, las cárceles estaban sobrepobladas, gobernadas por pandillas brutales y violadores, el escenario perfecto para él. Pronto, los reclusos comenzaron a llamarlo Pedrinho Matador. Su modus operandi cambió, ya no usaba armas de fuego, ahora perfeccionó el uso de estilete o faca, cuchillos caseros. Se convirtió en el juez de la prisión. Si un nuevo preso entraba con cargos de violación de niños, Pedrinho no lo dejaba pasar de la primera noche. Aparecía en una celda en el momento más oscuro de la madrugada. Tapaba la boca de la víctima con una mano y con la otra hundía el metal de su cuello. Mataba por moral criminal, pero también por motivos absurdos que demuestran su inestabilidad mental. Uno de esos asesinos más célebres dentro de la cárcel fue el de su propio compañero de celda. El motivo: el hombre roncaba demasiado fuerte y no dejaba que Pedrinho descansara. Después de advertirle 2 veces, una noche Pedro simplemente esperó a que el hombre se durmiera. Se subió encima de él y lo asfixió con sus manos hasta dejarlo frío. En otra ocasión, mientras era trasladado en un camión policial junto a otros reclusos, Pedro quedó esposado al lado de un violador, confesó. El trayecto duró un par de horas. Cuando el camión llegó a su destino y los guardias abrieron las puertas traseras, encontraron al violador muerto por estrangulamiento. Pedro seguía sentado al lado del cadáver, con una sonrisa en el rostro, y solo dijo: este no iba a reformarse nunca. Durante sus décadas encerrado, Pedro asesinó a más de 40 reclusos dentro de las prisiones. El sistema penitenciario no sabía qué hacer con él. Aislarlo no funcionaba porque siempre encontraba la manera de burlar la seguridad. Se convirtió en el depredador alfa de las cárceles brasileñas. Con el paso de los años,
El cuerpo de Pedriño se convirtió en un diario de su vida criminal. Se llenó de tatuajes, pero hubo uno en su brazo izquierdo que capturó la atención de los criminólogos de todo el mundo. Una frase de letras grandes que decía: "Mato por placer". En verdad, era un justiciero que limpiaba la sociedad, o un zodíaco que camuflaba su adicción al asesinato bajo una capa de moralidad. Los psiquiatras que lo evaluaron durante sus más de 30 años de encierro dictaminaron que Pedro sufría de un trastorno de personalidad antisocial severo, combinado con una psicopatía clásica. Tenía un carisma magnético, sabía cómo hablarle a la prensa, cómo mirar a la cámara y cómo convencer al público de que él solo eliminaba la escoria. La gente en las calles de Brasil empezó a idolatrarlo. Decían que Pedriño hacía el trabajo que la policía corrupta no quería hacer, pero los informes clínicos decían algo muy diferente. Pedro no sentía empatía por nadie. Sentía una inmensa descarga de dopamina cada vez que veía la luz apagarse en los ojos de sus víctimas. El tatuaje de su brazo no mentía. Él disfrutaba el acto de matar. Años después, cuando se dio cuenta de que esa frase le impedía obtener la libertad condicional, decidió tatuarse encima para cubrirla, pero la marca de su alma seguía intacta. La legislación brasileña de aquella época tenía un límite estricto. Nadie podía pasar más de 30 años continuos en prisión. A pesar de haber sido condenado a más de 400 años de cárcel por todos sus crímenes, Pedriño Matador fue puesto en libertad en el año 2007. El mundo exterior ya no era el mismo que dejó en 1973. Ahora existían los teléfonos inteligentes, el internet de banda ancha y las redes sociales. ¿Qué hace el asesino más prolífico de la historia de Sudamérica al salir a la calle? Se adapta. Pedro abrió un canal de YouTube y una cuenta de TikTok. Se convirtió en una celebridad digital, acumulando cientos de miles de seguidores. En sus videos, un anciano de cabello blanco y sonrisa tranquila analizaba crímenes actuales. Criticaba la violencia de las bandas modernas y le aconsejaba a los jóvenes que no tomaran el camino de la delincuencia. Se presentaba como un hombre redimido, un cristiano que había encontrado la paz. Sin embargo, quienes sabían leer el lenguaje corporal notaban algo perturbador. Cuando Pedro hablaba de un caso de violencia o de un asesinato cruel en las noticias, sus ojos se abrían de par en par. Sus manos se tensaban, simulando el agarre de un cuchillo, y su voz cambiaba a un tono helado. El monstruo no estaba muerto, solo estaba domesticado por la vejez, pero la calle nunca olvida una deuda de sangre. El 5 de marzo de 2023, en Mogidas Cruces, el mismo lugar donde inició su carnicería por amor, el destino cobró la factura. Pedro, de 68 años, estaba sentado en una silla frente a la casa de unos familiares, disfrutando de una mañana tranquila. De pronto, un auto blanco se detuvo frente a él. Dos hombres con rostros cubiertos bajaron al vehículo armados con pistolas. Pedro no tuvo tiempo de reaccionar. No hubo un enfrentamiento épico como en las prisiones. Le dispararon 6 veces a quemarropa. Cuando cayó al suelo, ya sin vida, uno de los atacantes se acercó, sacó un cuchillo de cocina y le cortó el cuello, repitiendo el mismo modus operandi que Pedro había usado con decenas de personas. El cazador terminó siendo cazado. Pedro Rodríguez Filo reclamó haber terminado con la vida de más de 100 personas, aunque la justicia solo pudo comprobarle 71. Fue el Dexter de la vida real. Al analizar detalladamente su expediente, nos damos cuenta de que la ficción se queda corta, pero también que es mucho más limpia. Dexter es un producto de entretenimiento, un asesino con el que podemos empatizar porque nunca se equivoca de objetivo. Pedriño Matador fue la cruda, caótica y sangrienta realidad. Un hombre
que nació de la violencia, creció en la violencia y justificó sus instintos sádicos vistiéndose con el traje de un vengador. Al final, no limpió las calles, solo sumó más dolor a un mundo ya desangrentado. Esta es mi opinión, pero al final, la última palabra la tienen ustedes. Queda de su parte decirme en los comentarios qué hubiera hecho si hubieras estado en los zapatos de la sociedad brasileña de esa época, justicia o monstruosidad. Y bueno, eso fue todo por hoy. De verdad, muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustaría que explore el lado oscuro del internet, las leyendas urbanas o los peores criminales de algún país en específico, déjalo aquí abajo en los comentarios. El comentario con más likes se lleva el tema del próximo video. Gracias por todo el apoyo de siempre. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima.